días y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. El día de hoy platicaremos con Fernanda Gómez Valderas, titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Acompáñenme, comenzamos. Fernanda Gómez Valderas estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es maestra en Derecho con enfoque en Tecnología por Harvard Law School. También cursó estudios en las facultades de Derecho de Georgetown y McGill y fue becaria Fulbright García Robles. Colaboró en la Cyber Law Clinic del Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaboró en la actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género realizado por la Dirección General de Derechos Humanos. Actualmente, es titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte y está especializada en teoría legal feminista, derecho y tecnología, derechos digitales y privacidad. Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias, Francisco. Muy agradecida por la invitación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por tenerte aquí con nuestro auditorio. ¿Nos podrías comenzar explicando un poco qué son los derechos sexuales y reproductivos? Por supuesto que sí. Pues mira, los derechos sexuales y reproductivos son considerados actualmente pues como derechos humanos e incluyen el derecho de toda persona a vivir y tener control sobre su sexualidad. También esto incluye pues la salud sexual y reproductiva, el decidir libre y responsablemente sobre estas cuestiones sin coerción, y discriminación y violencia. Tienen por base algunos principios éticos como la autonomía, igualdad y diversidad, así como la integridad corporal. Y bueno, su reconocimiento como derechos inseparables de la condición de la persona, desafortunadamente no ha implicado una incorporación inmediata en algunas de las constituciones. Sin embargo, pues esto es algo que debería de ocurrir. Completamente Y de acuerdo. algo que quisiera aclarar es que pues usualmente se utiliza esta expresión de derechos sexuales y reproductivos como si se tratara, por un lado, de un mismo universo de derechos o como si uno fuera parte del otro. Y creo que esto es algo muy importante porque también pensamos en derechos sexuales y reproductivos y automáticamente lo reducimos, por ejemplo, a aborto, cuando pues incluye muchísimos otros más derechos y además también pues la titularidad no solo pertenece a mujeres, sino a cualquier persona sin importar pues su orientación sexual, su identidad de género y demás. Entonces, pensemos en derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y que pues están reconocidos tanto por la Constitución como por instrumentos internacionales y que cada uno tiene, o bueno, cada grupo de ellos tiene un ámbito distinto de los cuales aplica y ejemplos en particular. Fernanda, ahorita hacías mención precisamente que estos derechos tienen como base algunos principios éticos. Voy a descansar principalmente en la autonomía y en la inviolabilidad personal. Sobre estos elementos y desde tu opinión, ¿por qué consideras que es importante entonces conocer a estos derechos y poder tener la agencia de los mismos? Partiendo de la idea de la interrelación de los derechos, pues tienen una relación con la dignidad, la integridad mental, corporal y la autonomía. Estos derechos sexuales y reproductivos forman parte integrante de alguna manera entre los derechos civiles y políticos y también los derechos económicos, sociales y culturales. ¿De acuerdo? Los vemos como una manera de poder acceder a ellos y que las personas alcancen el máximo nivel de disfrute de estos derechos. Necesitamos defender que todas las personas puedan decidir cómo expresar y vivir su sexualidad. Claro. Y esto implica, por ejemplo, que las personas puedan decidir cuándo, cómo, con quién tener relaciones sexuales. También hablamos de la libertad de las personas para decidir si quieren tener o no descendencia y cuántas hijas, cuántos hijos, de qué manera. Hablamos del acceso a métodos de fertilidad, métodos anticonceptivos, algunas técnicas de reproducción asistida y también tenemos que pensarlo en una manera en que las personas puedan decidir también qué tipo de familia quieren conformar. A esto me refiero con, por ejemplo, la posibilidad de adoptar y que no esté sujeta a que tengan un vínculo con alguna otra persona y mucho menos pues que nada más sea para parejas heterosexuales. Creo que también serían parte de las cuestiones que tendríamos que considerar. En ese mismo contexto, Fer, ¿cómo podrías hacer una relación entre los derechos sexuales y reproductivos y el principio de no discriminación, por ejemplo?
Sí, bueno, en este sentido creo que algo que hay que entender es que existe una deficiencia en el cumplimiento de estas obligaciones de respeto, garantía y protección de estos derechos humanos, especialmente en contra de las personas de la diversidad sexual y de las mujeres, obviamente, ¿De acuerdo? así por la intersección de otras condiciones como vulnerabilidad, situación de pobreza, edad, discapacidad, y muchas veces tiene que ver precisamente con discriminación, con estereotipos, con que seguimos basándonos en roles y prejuicios de género. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y en el marco del derecho a la igualdad y no discriminación, es identificarlos y De acuerdo. eliminarlos. Partir de la idea de que pues existen también necesidades particulares de cada uno de los grupos, que además cada grupo, en este caso el de las mujeres, es por sí mismo heterogéneo y pues en distintos momentos de la vida puede ser que tengan necesidades como en el embarazo o la higiene, salud menstrual, De acuerdo. y que no necesariamente otras personas van a tener, y que eso también tiene de alguna manera que observarse en cuanto pues a la salud de las personas de la diversidad sexual y las personas trans. No podemos estar con prejuicios y prácticas discriminatorias, y obviamente que esto se lleve a un ámbito de acceso a derechos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, y pues entender que el pensar que a las personas, por ejemplo, no puedan ejercer un derecho no es una opinión. De acuerdo. El que alguien sostenga que, por ejemplo, las mujeres no deben abortar, eso pues va en contra de los derechos y no se debe defender como una opinión, sino al final pues está planteando una barrera o un obstáculo para poder ejercerlos. De acuerdísimo. Fernanda, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas estamos comenzando. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Fernanda Gómez Valderas, titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernanda, hace unos momentos platicábamos precisamente la relevancia que tiene la participación de las mujeres y de las personas gestantes en su reconocimiento como titulares de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, hacías mucho énfasis e hincapié en que no son solamente estas personas quienes tienen la titularidad de los derechos. ¿Podríamos abordar un poco más qué otro tipo de personas tenemos estos derechos? Por supuesto que sí. Bueno, creo que algo fundamental, y como ya lo mencionábamos al principio y lo acabas de retomar, pues es los derechos sexuales y reproductivos son para todas las personas, para adolescentes, para niñas, para niños. Obviamente, en la medida en la que vas creciendo, puedes tener acceso a mayores servicios y sobre todo las decisiones, ¿no? A tomarlas pues con la capacidad necesaria, pero algo fundamental y que creo que también se vio al resolver en septiembre de 2021, pues estas acciones de inconstitucionalidad, De acuerdo. precisamente la de Coahuila, pues fue que también se tienen que incluir a las personas gestantes. Y hablar de personas gestantes no significa que a las mujeres se les trate nada más como incubadoras o como un medio para dar a luz a los niños, sino más bien hablamos de mujeres y personas gestantes como una forma de visibilizar que existen otras personas que también pueden dar a luz, que también pueden gestar y que no se identifican como mujeres. Creo que ese es un gran avance, y pues en la medida en la que se busca muchas veces obstaculizar o anular este ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, pues esto incide no solo en el ámbito de las mujeres, sino también pues en contra de las personas gestantes por su capacidad biológica. Claro. Creo que hay que dejar muy claro esto, que no significa que se esté haciendo a las mujeres a un lado, sino se habla de eh, prestar atención o voltear a ver a otro grupo que muchas veces ha estado invisibilizado, y bueno, también darle la posibilidad de que pueda ejercer sus derechos libremente. Creo que hay que atender pues a estos principios de no discriminación y reconocer estas identidades diversas, recordando que
pues no todas estas personas con capacidad para gestar se identifican como mujeres. De acuerdísimo. Fernanda, uno de los elementos que las luchas feministas y los movimientos feministas han puesto sobre la mesa es precisamente la necesidad de renunciar a las visiones heteronormadas. En ese sentido, ¿cuál consideras que es el estatus o la situación actual de los derechos sexuales y reproductivos en México? Claro, pues en primer lugar, muy tristemente, y no solo en México, sino en toda América Latina, pues algunas instituciones, sobre todo organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues han determinado que existe un incumplimiento generalizado por parte de los estados de la obligación de reconocer, respetar, proteger y hacer efectivos de manera adecuada estos derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las niñas, y esto que además se ha potenciado en estos tiempos de crisis que pues se vivieron o se viven por el COVID. Por otro lado, pues la CEPAL también ha manifestado que hay muchos problemas con la recolección de datos, y esto también tiene que ver no solo con las mujeres, sino con las personas de la diversidad sexual. Y pues sabemos que en la medida en que no existan datos, pues tampoco se pueden hacer políticas públicas que puedan atender efectivamente este problema. En el caso de México, pues hemos ido como con poquitos avances. Sabemos que pues se ha ido legislando de alguna manera hasta ahora en 4 estados para poder despenalizar el aborto, pero eso no, o la interrupción legal del embarazo, pero ojo, eso no significa en varios de ellos, como afortunadamente es el caso de la Ciudad de México, que esto sea o signifique también el acceso a una interrupción legal y voluntaria del embarazo, es decir, que el Estado provea los recursos y que se pueda hacer, sino simplemente, y como es el caso de Coahuila, ahorita lo que ha sucedido una vez que la Corte determinó que era inconstitucional sancionar de manera absoluta la interrupción voluntaria del embarazo, eso lo que significa es no se debe, bueno, más bien todos los jueces y juezas a nivel federal y local no pueden sancionar a las personas por esto, tienen que seguir el criterio de la Corte, pero el Estado, en la medida en que las legislaturas no hagan algún cambio, no tiene hasta ahora la obligación de proveer estos servicios de manera gratuita a todas las personas que se encuentran en esa jurisdicción. Y entiendo que es precisamente esa la razón por la cual el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha comenzado esta campaña tan importante precisamente para la defensa de mujeres que estén en este momento compurgando alguna pena o enfrentando un procedimiento, precisamente para brindarles una defensa pública adecuada. Fernanda, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a conocer esta recomendación bibliográfica. Sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. ¿Quieres saber cómo es realizada la evaluación psicológica forense en casos de tortura? Encuentra la respuesta en la obra colectiva La importancia de la psicología en la implementación de justicia. Especialistas en derecho explican este y otros temas que tienen como eje principal la intervención psicológica como apoyo en el ámbito judicial. 91 páginas concentran la experiencia de colaboradores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ellos plantean los diferentes retos que tienen las instituciones públicas en impartición de justicia. El libro incluye aportaciones en materia jurídica, psicológica, psiquiátrica, del derecho, la medicina y el arte. En esta recopilación de voces de la serie Justicia y Derecho, también son abordados temas como el síndrome de alienación parental, la psicopatología forense y la prueba psicológica en el ámbito forense. Consulta esta obra. Está disponible en la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros, con nosotras. Fernanda, hace un momento hacías mención precisamente de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021. En esta decisión se declaró la inconstitucionalidad
del castigo por cárcel, precisamente de la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, hubo un elemento que ha despertado mucho interés y precisamente por eso te lo quisiera preguntar. ¿De qué manera se relacionan los derechos sexuales y reproductivos con otros derechos, como por ejemplo la objeción de conciencia? Claro, Francisco, pues este creo que es otro tema súper interesante y que también pues la Corte se acaba de pronunciar sobre esto, o bueno, más bien, una vez que se dio lo de Coahuila, unos días después abordaron este tema sobre objeción de conciencia a través de la resolución de una acción de inconstitucionalidad. Eh, y bueno, no, para empezar a hablar sobre esto, por un lado, lo que se determinó es que, pues, como todos los derechos, ni la objeción de conciencia, pues, no es un derecho absoluto y por lo tanto debe tener limitantes, ¿no? De alguna manera, lo que se discutió en esta acción de inconstitucionalidad 54-2018 fue la constitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que establecía este derecho a la objeción de conciencia. En este caso, pues el Pleno determinó que la ley no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pudiera ejercerse por personas profesionales de la salud sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas. En específico, pues los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, para que pudieran tener un acceso a estos servicios de interrupción legal del embarazo, que como ya lo veíamos, pues es uno de varios derechos reproductivos. Entonces, la objeción de conciencia no se debe entender como una barrera para que estos derechos se puedan ejercer y pues existe la obligación de que estas personas servidoras públicas aseguren de contar con personal que no sea objetor de conciencia para brindar estos servicios de manera eficiente y oportuna. Me gustaría mucho detenerme en un punto que mencionabas y era precisamente en que los derechos no son absolutos. Por lo tanto, el establecimiento de los límites sí, solo sí, generan mejores garantías para el ejercicio de otros derechos. Lo entendemos completamente válido y completamente proporcional en un Estado constitucional, democrático, de derecho. Sin embargo, a partir de esta decisión, la cual la Corte nos da una muestra total de democracia, pues hay todavía un trabajo muy grande que hay que realizar. En ese sentido, Fernanda, ¿cuál consideras tú que son las obligaciones que, derivado de esta posición de nuestro Tribunal Constitucional, debemos asumir como Poder Judicial en la defensa de estos derechos? ¿Qué responsabilidades nos impone? De acuerdo. Pues lo primero tiene que ver con pues homogeneizar los criterios de estándares más altos sobre derechos sexuales y reproductivos. La Corte ya dio un gran paso, ya determinó que sí existe un derecho a interrumpir el embarazo de manera voluntaria y que pues las mujeres en su mayoría pues fueron quienes impulsaron esta lucha y que son titulares de estos derechos a la par pues de las personas con capacidad para gestar. Algo fundamental, y ya lo abordábamos un poco, es que a raíz de la decisión de la acción de inconstitucionalidad 148-2017 sobre Coahuila, pues dada la votación que fue por unanimidad de 10 votos, se requieren 8 votos en general para que los efectos pues sean generales y vinculantes. Entonces, la primera obligación que tendríamos es, como ya lo decíamos, toda juzgador y juzgadora, ya sea a nivel federal o local, tiene que seguir este criterio de la Corte. Por lo tanto, aun cuando las fiscalías pudieran de alguna manera seguir investigando y abriendo carpetas de investigación y persiguiendo el delito de aborto en los estados donde todavía no se ha legislado al respecto, los jueces y juezas y magistrados cuando reciben estos asuntos no pueden determinar que se va a vincular a proceso o que existe algo para seguir y sancionar a estas personas porque la Corte ya resolvió que es inconstitucional este tipo de penas. Lo que queda, obviamente, y pues que no corresponde al Poder Judicial es que el legislativo pues haga los cambios pertinentes. De acuerdo. Y creo que también esto va de la mano con el tema de objeción de conciencia. O sea, ahorita se dijo,
este artículo no puede quedarse así como está, y pues de alguna manera el legislador es el que tiene, y los legisladores son los que tienen que pues hacer estas modificaciones para poner claramente en qué condiciones, cuáles son los elementos en los que se puede ejercer esta objeción de conciencia, pues para que al final no sea algo arbitrario y que también se preste pues a discrecionalidades, y sobre todo pues en algunos estados donde todavía hay esta reticencia a que las mujeres y las personas gestantes pues ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, me gustaría mucho retomar algunos de los elementos que también ya mencionó el ministro presidente, y es precisamente que la marea verde continúa avanzando y por lo tanto confiamos que son estos mismos movimientos quienes harán eco en las instituciones que deben de hacerlo precisamente para hacer estas modificaciones. Fernanda, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido platicar contigo, sobre todo de un tema tan relevante y de tanta importancia en este tiempo. Muchas gracias por darnos claves para entender esta materia. Muchas gracias a ustedes, Francisco. Fernanda Gómez Valderas, titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde la Biblioteca del Centro Cultural Tetetlán para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. Tetetlán es una palabra de origen náhuatl que significa lugar entre muchas piedras, y es que en estos terrenos abunda la lava volcánica. Estamos en lo que fueran las caballerizas de la primera casa que construyó el arquitecto Luis Barragán en el Pedregal de San Ángel, un fraccionamiento que él planificó al sur de la Ciudad de México. La sutileza de las líneas que emplea y el entorno tan particular consolida un estilo arquitectónico que te envuelve en cada uno de sus elementos. El color, la luz y la naturaleza dan momentos de belleza en esta biblioteca pública especializada en arte moderno y contemporáneo, arquitectura, poesía e historia de México. Aquí encontrarán todas las monografías del arquitecto Luis Barragán y la mayoría de las reseñas y artículos que han sido escritos sobre él y su obra desde los años 30 del siglo XX. Actualmente, la biblioteca tiene un acervo de 27,000 ejemplares y es una de las más importantes de su tipo en América Latina. Todos los volúmenes, incluidos los libros de artistas y ediciones especiales, están disponibles para que cualquier persona los pueda disfrutar en cualquier momento. Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Pública del Centro Cultural Tetetlán, enmarcado en la Casa Pedregal de Luis Barragán, un orgullo más de México.